¿Qué tal están? Bienvenidos. Comentario de la meditación de la técnica de Ortega y Gasset. Ciertamente este gran filósofo Ortega y Gasset, que murió en 1955 y que fue catedrático de metafísica y un gran pensador, el creador de la Escuela de Madrid, en este libro de la meditación de la técnica, que se publicó a principios de los años 30 del siglo XX, trata cuestiones que también fueron consideradas y valoradas y enjuiciadas y analizadas en la filosofía existencialista de Martin Heidegger, filósofo con el que el propio Ortega pues desarrolló algunas ideas y compartió intereses filosóficos, pensamientos, etcétera. Y lo que dice es, en cierto sentido, coincidente, por lo menos en parte, con lo que estableció el propio Heidegger cuando desarrolló su filosofía en relación con la técnica. A partir de ahora comentaré pues, algunas frases, algunos párrafos de este libro de Ortega y Gasset, sin pretensión de exhaustividad, pero sí para animar a la relectura de esta obra o a la lectura de la meditación de la técnica de Ortega por parte de los que lo deseen. En primer lugar, quiero comentar este fragmento de la obra de Ortega. Escribe este filósofo: es preciso estar alerta y salir del propio oficio, otear bien el paisaje de la vida, que es siempre total. En efecto, diríamos que en cuanto a la valoración de la técnica y de la vida, hay que valorar numerosísimos aspectos y no cerrarse en una actitud basada en la especialización, porque al final en la vida humana intervienen muchísimos aspectos que no deben ser contemplados de forma aislada. En ese sentido, pues por supuesto, hay que tener en consideración que la filosofía orteguiana afirma el perspectivismo y afirma sobre todo el racio-vitalismo. Razón y vida son ambos necesarios, pero quizás lo primordial para Ortega es la vida, porque sin estar vivos no podemos pensar, ni razonar, ni argumentar, etc. Por tanto, frente a los excesos del idealismo, por ejemplo, alemán, y frente a los excesos de un vitalismo, diríamos, como el nietzscheano, él considera que tiene que haber una combinación de vida y verdad, de vida y razón. Eso es el raciovitalismo. Y, por tanto, pues podemos decir que, como señala el propio Ortega, la facultad suprema para vivir no la da ningún oficio ni ninguna ciencia, es lo que dice Ortega. Señala la sinopsis de todos los oficios y todas las ciencias y muchas otras cosas además. Es la integral cautela. Efectivamente, eso no quiere decir por parte de Ortega que no haya que arriesgarse en la vida hasta cierto punto, hasta cierto nivel, que haya que pensar que todo tiene que estar muy seguro para tomar alguna decisión, eso tampoco lo afirma Ortega, y dice que, claro, la prudencia es básica en el desarrollo de la vida, pero una prudencia que no debe estar dominada por la angustia ni dominada por el miedo al futuro, porque eso sería algo contraproducente. De hecho, el mismo Ortega escribe: la vida humana y todo en ella es un constante y absoluto riesgo. En definitiva, esa es la realidad humana. También lo señala un discípulo y amigo de Ortega como era Julián Marías, que dice que la vida es constitutiva de inseguridad. Por tanto, eso es algo clave para entender mejor las reflexiones sobre la técnica del propio José Ortega y Gasset. Por tanto, hay numerosas condiciones de todo orden, sociales, económicas, políticas, que influyen, diríamos, en las decisiones de las personas y en las formas de vida también. Y pues al final Ortega observa que hay un gran peligro, que es confiar demasiado en las seguridades de la vida, cuando no son tales. Y en ese sentido también pues, considera que hay un riesgo en el sentido de que se confía demasiado en lo que es seguro para tomar actitudes o decisiones y por eso dice explícitamente Ortega en su libro: todas estas seguridades son las que precisamente están haciendo peligrar la cultura europea. El progresismo, al creer que ya se había llegado a un nivel histórico en que no cabía sustantivo retroceso, sino que mecánicamente se avanzaría hasta el infinito, ha aflojado las clavijas de la cautela humana y ha dado lugar a que irrumpa de nuevo la barbarie en el mundo. Parece que hay una contradicción porque habla de la cautela, pero es una cautela que no es resultado del temor o del miedo, sino que es el resultado del desorden social existente ya en los años 30 del siglo XX,
y posteriormente durante el siglo XX también. Y en ese aspecto, pues él realmente considera que pues hay que tener una mentalidad más abierta, más activa, inventar la propia realidad, inventar la propia vida en función de los deseos de las personas, de los ciudadanos y en función también de lo que consideramos que es mejor. Por supuesto, él reconoce que es necesaria la técnica en muchos aspectos de la vida, si no seríamos simplemente como animales instintivos que solamente se basan en la intuición y en el instinto y no desarrollan aspectos que se basan en los inventos, en el desarrollo de las ciencias y de la propia técnica y tecnología. Por eso también escribe Ortega lo siguiente: ¿cómo? ¿La vida humana sería entonces en su dimensión específica una obra de imaginación? ¿Sería el hombre una especie de novelista de sí mismo que forja la figura fantástica de un personaje con su tipo irreal de ocupaciones y que para conseguir realizarlo hace todo lo que hace, es decir, es técnico? Pues habría que contestar afirmativamente. Ciertamente, pues es verdad que la imaginación es muy importante en la existencia humana y la técnica pues es un desarrollo de la razón, de la racionalidad humana. Es verdad que algunas especies animales, o en general los animales, pueden tener unas ciertas técnicas, la construcción de los nidos, de las aves, de las madrigueras, etcétera, pues son pues una forma de técnica. La diferencia es que la técnica y la tecnología humana está mucho más desarrollada, es mucho más creativa y es mucho más diversa. Y eso nos ha hecho mejorar y progresar en todos los sentidos de la vida. De hecho, la calidad de la vida ha aumentado muy considerablemente con el paso de los siglos, desde la antigüedad, si pensamos en la Edad Media también, etc. Por tanto, diríamos que la técnica es absolutamente necesaria, pero realmente tenemos que construir una buena técnica, no solamente para la generación en la que vivimos las personas, sino para las posteriores generaciones también es algo fundamental. Por otra parte, está claro que la naturaleza hay que, diríamos, conseguir que se adapte a nuestras necesidades o simplemente adaptarnos nosotros a la propia naturaleza. De hecho, escribe Ortega esto: que la naturaleza ofreciese al hombre para su estancia en ella puras facilidades. Esto podría pensarse a priori que es lo deseable, pero realmente no es así. Porque, en efecto, como señala también Ortega, el hombre y el mundo no coinciden plenamente en lo que es igual. Y lo que sí es evidente es que el hombre es un ser natural. En cualquier caso, pues a veces también hay que distinguir entre lo natural y lo artificial. Lo artificial sirve para que podamos vivir mejor, para que desarrollemos nuestras aspiraciones, podamos cumplir nuestros deseos y vivamos de mejor manera. Por tanto, la tecnología y la técnica son incuestionablemente algo básico en la vida humana. Pero también podemos pensar en otra serie de realidades. Por ejemplo, que el mundo, y lo dice así Ortega, no ofreciese al hombre sino puras dificultades, o lo que es igual, que el ser del hombre y el del mundo fuesen totalmente antagónicos. Y dice el propio Ortega: en este caso el hombre no podría alojarse en el mundo, no podría estar en él ni una fracción de segundo. Eso que llamamos vida humana no existiría y por tanto tampoco la técnica. Por lo tanto, la vida está asociada a la técnica. Hay múltiples técnicas, numerosas técnicas, desde la técnica de caza, por ejemplo, del hombre de Cro-Magnon, o la técnica de caza del hombre neandertal, o la forma de construir chozas de los hombres primitivos, y luego hay técnicas de los pueblos aborígenes, por ejemplo, del Amazonas, etc. En definitiva, hay muy distintos tipos de técnicas. Y la tecnología pues surgió más bien posteriormente, sobre todo a partir de los siglos XVII y XVIII, con la revolución, diríamos, científica, y pues a finales del XVIII y principios del XIX con la revolución, diríamos, industrial, la primera revolución industrial. Pero hay otras posibilidades también en la vida humana, como señala Ortega, que dice: la tercera posibilidad es la que efectivamente se da, que el hombre, al tener que estar en el mundo, se encuentra con que este es en derredor suyo una intrincada red, tanto de facilidades como de dificultades, efectivamente. Y eso pues hay que organizarlo, pues hay que saber aprovecharlo para, diríamos, mejorar la vida humana. Eso es incuestionable.
Y también es entendible que Ortega diga, pues en otra parte de su libro, La meditación de la técnica, que la vida puede entenderse como fabricación de sí misma. En ese sentido, el hombre puede elegir y la mujer pueden elegir su tipo de vida, el tipo de vida que quieren desarrollar, por supuesto, dentro de unas circunstancias determinadas que condicionan pues, su forma de actuar hasta cierto nivel, por lo menos. Y realmente, como no somos dioses, pues tenemos ciertas limitaciones, pero eso no impide que podamos, diríamos, desarrollar nuestra libertad o ser libres como sujetos. Por eso también el propio Ortega escribe, la vida de cada uno de nosotros es algo que no nos es dado hecho, regalado, sino algo que hay que hacer. La vida da mucho que hacer, sigue diciendo Ortega, pero además no es sino ese quehacer que da a cada cual. Y un quehacer, repito, no es una cosa, sino algo activo, en un sentido que trasciende todos los demás. En efecto, esa capacidad de forjar nuestro destino, insiste en ello mucho el propio Ortega, y esa es la realidad. Por supuesto, puede haber bastante gente que se conforme con dejarse arrastrar por el propio curso de la vida. En otro pasaje del libro, Ortega señala que la vida no solamente es teoría, contemplación, sino también, sobre todo, acción, actividad. En ese aspecto, pues diríamos, él es consciente de que el ser humano es un ente activo, no pasivo, y por tanto tiene que construir su vida, aunque por supuesto también hay unos límites, en el sentido de que también tiene que desarrollar sus propios talentos, su humanidad, su capacidad creativa, si es que así lo desea, pero todo depende, por supuesto, de la libertad de cada uno, cómo la quiera emplear y lo que quiera hacer con su vida. Por eso él lo expresa en el libro de esta manera, diciendo, con esto quiero decir que la vida no es fundamentalmente, como tantos siglos han creído, contemplación, pensamiento, teoría. No, es producción, fabricación y solo porque éstas lo exigen, por lo tanto después y no antes, es pensamiento, teoría y ciencia. Vivir, dice, es hallar los medios para realizar el programa que se es. En efecto, esta es la auténtica realidad. Primero está la acción y después el pensamiento, aunque para actuar también hay que pensar. Pero cada sujeto puede tener un programa de vida, diríamos unos sueños a realizar, puede perseguir sus sueños, puede perseguir sus metas, sus objetivos, y es cuando realmente la vida adquiere mayor sentido. Sobre todo si las personas consideran que no existe otra vida después de la muerte, desde una perspectiva propia del ateísmo, la consideración de la actividad como algo fundamental en los seres humanos parece que alcanza pues, un mayor significado, sin duda. Por otra parte, las personas que son creyentes también pueden tener mayor sentido vital si consideran que tienen que hacer en esta vida terrenal, en esta vida empírica o material, más esfuerzos por desarrollar sus talentos al máximo de lo que sean capaces. Y eso pues también hay que decirlo. Por otra parte, el propio Ortega indica que es muy importante desarrollar la vida a través de la verdad, porque tenemos tareas que realizar, tenemos que ser buenas personas, tenemos que ser personas que se solidaricen con los demás, que desarrollen una vida basada en la racionalidad, aunque con sentimientos y emociones también, y todo esto pues también pues hay que decirlo alto y claro. Al respecto dice Ortega esto, la verdad, dice, es lo contrario, porque el hombre tiene una tarea muy distinta que la del animal, una tarea extranatural. No puede dedicar sus energías como aquel a satisfacer sus necesidades elementales. En efecto, así es. Esto no significa que no haya que también vivir los placeres materiales de la existencia. Por supuesto que hay que vivirlos, hay que, diríamos, sentirlos en toda su extensión y profundidad, y hay que disfrutar de la propia vida, pero también sabiendo que hay otras necesidades de tipo inmaterial que también son esenciales en la vida humana. Por lo tanto, el hombre está unido a la técnica, porque con la técnica, diríamos, conseguimos más cosas, nos sentimos mejor, siempre que no se abuse de la técnica o la tecnología, algo que está sucediendo actualmente si pensamos, por ejemplo, en el mundo digital en el que estamos viviendo y en el que cada vez
pues bastante gente se despreocupa de las cuestiones propias de la cultura y de otros aspectos de su vida que también son esenciales, como el cultivo de uno mismo, la lectura, la capacidad creativa que podemos desarrollar, el desarrollo de los talentos personales, etcétera, etcétera. También es cierto que, como Ortega señala, los antiguos dividían la vida en dos partes, ocio y negocio. El ocio, diríamos, era el descanso, pero hasta cierto punto era ocuparse en las actividades propias del ser humano. Y de hecho el propio Ortega lo señala en su libro. Dice en este sentido, los antiguos dividían la vida en dos zonas, una que llamaban otium, el ocio, que no es la negación del hacer, sino ocuparse en ser lo humano del hombre, que ellos interpretaban como mando, organización, trato social, ciencias, artes, y la otra zona, escribe Ortega, llena de esfuerzos para satisfacer las necesidades elementales, todo lo que hacía posible aquel otium, y lo llamaban necotium, negocio, señalando muy bien el carácter negativo que tiene para el hombre, como capacidad de supervivencia, porque sin esa capacidad de sobrevivir no podían luego desarrollar aspectos más elevados de su existencia. Por lo tanto, él considera que tiene que haber un plan de vida para no derrochar esfuerzos inútilmente e innecesariamente y pues en ese aspecto considera necesario el hacer técnico. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.